Buena tarde. No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo hacer justo, libre y soberano. Esa frase de Evita llegó a mis manos hace muchos años. Y yo, Suachuno, conocedor de Casucá, empecé a pensar qué pasaba con Casucá. Casucá, y como muchas comunidades distintas, a veces uno puede pensar que es que están ancladas con su historia, o que hay algo en el ADN de cada comunidad que no le permite sobrellevar las dificultades que tienen. Casucá, muchos saben que en algún momento llegan factores de izquierda extrema a Casucá. En la historia después llegan factores de extrema derecha a Casucá y empieza una violencia difícil en una comunidad como la nuestra. Lo que me llamaba mucho la atención y nos llamaba mucho la atención era que los jóvenes habían quedado en medio de una guerra a la cual ellos no tenían nada que ver. Y estos jóvenes, por error, empiezan a armarse y a organizarse para defenderse del conflicto armado y del reclutamiento armado al que estaban siendo objeto. Estos jóvenes tenían una habilidad muy especial y era la de poder ir llamando a otro y otro y otro, ir haciendo crecer sus combos. En la historia desaparecen los factores de izquierda extrema y de derecha extrema, pero los jóvenes quedaron. Y como habían quedado armados, tenían el control. Pero estos muchachos tenían un liderazgo negativo, si es que la palabra está bien usada. Y ese liderazgo negativo es que tenían la capacidad de seguir jalando chicos y seguir jalando chicos. Y los adultos decíamos, oiga, pero estos muchachos no hacen nada por la comunidad. Y es cuando nos empezamos a dar cuenta que primero, ellos no sabían qué podían hacer. Y segundo, nosotros los adultos no les habíamos enseñado y no les habíamos dado las herramientas para que ellos pudieran cambiar el contexto. Empezamos por medio de un balón a traer a unos cuantos, 15 inicialmente. Y dentro de esos 15 habían 2 líderes. Luego se convirtieron en 30, luego en 40. El grupo iba creciendo y los líderes de esos grupos, los cuales empezamos a llamar monitores, empezaron a crecer también. Y lo que empezamos fue a enseñarles a esos monitores cómo podían hacerse agentes de cambio en el contexto en el que nos movíamos. Y cómo podíamos convertirlos en líderes muy positivos y que podrían tener un impacto positivo en la comunidad. Pero esos muchachos llegaron a ser 160 y luego 400, y esos 400 ya estaban dirigidos o coordinándolos, habían más o menos 26 monitores. Hoy por hoy, a más de 1.300 niños los coordinan más de 40 monitores. Y entonces esos 15 o 30 que iniciaron se convirtieron en 1.300. Nosotros, los adultos, los que iniciamos con el proceso, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a evolucionar y nosotros y nuestro rol tenía que cambiar. Pero como eran tantos y los monitores ya estaban coordinados, tuvimos que empezar a cambiar de espacios y tuvimos que generar nuevos líderes que coordinaran todo. A estos monitores les llamamos gestores comunitarios. Gestores comunitarios, como Juan Carlos Montañez, a quien le pasamos el balón.
Como todo el mundo me conoce, soy tronco para esto, pero me gusta el fútbol. Toda mi vida he vivido en Casucá. Hace 8 años comenzamos, como lo dice William, 15 pelados, en una cancha, ¿qué digo en una cancha? En un potrero, donde el pasto nos llegaba hasta las rodillas y habían vacas. Y ustedes saben que donde hay vacas, hay mierda. ¿Sí o no? Pues nos untábamos, ¿sí o no? Hasta de pronto mi papá, mi mamá me regañaba por llegar con la ropa sucia. O a veces por llegar con la cara y los dientes llenos de tierra, porque tierra comíamos. Pero así nos divertíamos y aprovechábamos el tiempo libre con un entrenador que ni siquiera usaba medias. Bueno, ahí después de esos 15 siguieron llegando niños y ya esos 2 líderes no daban abastos. Y ahí nacen los monitores. Esos 15 monitores que lo seguían los demás, no por su fierro, ni porque llamara, ni que porque tuviera temor en el barrio, sino porque era capaz de escuchar y enseñarle al otro, porque el verdadero liderazgo es positivo. Y asimismo en la comunidad yo era ese liderazgo. En la misma comunidad ya me buscaba la Junta de Acción Comunal. ¿Para qué? Para que hiciera perteneciente al comité de deportes, para jugar un picado con los papás, para jugar un partido con los niños. Y así, poco a poco mi experiencia fue evolucionando. Y ya como tal, mi rol cambió, porque detrás mío venían unos líderes muy fuertes. Y hoy por hoy pues soy gestor comunitario. Más allá de un gestor comunitario, de pasarle un material a un monitor, es velar que ellos hagan bien el trabajo, que lo que yo les enseñé lo apliquen ahora en los niños. Y yo creo que son varios, como dice Willy, son 40 monitores que hay hoy, que pueden ocupar el cargo de un gestor, porque de aquí a mañana nos vamos, ¿y quién queda? Así como me va a suceder ahorita el 1 de julio, que me voy para el Festival de Fútbol for For en Río, en Brasil. ¿Quién va a quedar? Puede ser un Brian, un Jair, un Dioser, pero hoy en día los dejo con Brian, que es un monitor que inició conmigo desde muy pequeño. Lideraba las filas, los entrenamientos. Profe, ¿en qué le ayudo? Venga, le recojo el material. Y es un chico hoy, un líder que tiene un liderazgo. Y a él le paso el balón. Tenía 11 años cuando empecé este proceso. ¿Qué hacía antes? Jugar fútbol en la calle, como todo niño, haciendo los arcos con 2 piedras. Y con el sueño de todo niño, llegar a ser un gran futbolista. Fue cuando llegué a la cancha, donde participaban niños sin discriminación, siempre guiados para convertirnos en personas de bien, las cuales le aportemos algo positivo a la comunidad. Cuando llegué empecé a entrenar con el profe Monta. Como lo dijo él, sin importar que el pasto nos llegara hasta las rodillas o que llegáramos sucios a la casa. Entrenando con Monta, me di cuenta que tenía un liderazgo dentro del grupo, porque era el que dirigía las filas de los calentamientos, los estiramientos, y en sí era el que le ayudaba al profe. Fue tanto lo que me gustó que seguí yendo. Un día después de haber acabado de entrenar, estaba sentado ahí en el pasto. Fue cuando el profe mono, Steven Díaz, lo llamaron y tenía que irse. Se acercó y me pidió el favor de que entrenara su categoría, la de fútbol, iniciación, los pequeñitos. Le dije, listo, profe, de una. Y me fui a entrenar con los niños. Entrenando con ellos, me sentí bien. Fue tanto lo que me gustó que seguí yéndole a ayudar. El próximo entrenamiento
Llegaba era ayudarle, entrenaba yo y luego entrenaba a los niños. Así fue como me convertí en un monitor, un líder positivo. ¿Por qué me gusta trabajar con los niños pequeños? Es muy sencillo, porque son la base. Porque si desde pequeños los guiamos por un buen camino, los formamos y los educamos desde ahora y en el futuro van a llegar a ser grandes personas. Un gran futbolista, un ingeniero, un doctor, el cual va a ser un ejemplo para su familia, para su comunidad. Porque como dice cierta canción, si te inspira a ser zapatero, solo se hace el mejor, porque de nada sirve ser doctor cuando se es el ejemplo malo del pueblo. ¿Pero es solamente el fútbol como trabajamos con los niños? Pues no, implementamos los valores, los cuales llamamos factores protectores. ¿Por qué los llamamos así? Porque son los que utilizamos en nuestra vida cotidiana, son como un escudo para nosotros. Eso va acompañado de la parte técnica, tiene que ver con todo lo deportivo. Es así como integramos el factor psicosocial, los factores protectores y lo técnico, para que por medio del fútbol formemos grandes personas. Todo esto va acompañado de una metodología, la cual trae una frase corta, pero que nos invita a reflexionar sobre lo que hicimos. Otra frase que nos invita a no desfallecer en nuestras metas. Si queremos lograr algo, obviamente lo podemos cumplir. Y por último, una frase que nos invita a plantearnos un objetivo a corto plazo y cumplirlo. Hoy por hoy tengo a cargo a más de 70 niños que vienen detrás mío para un día llegar a ser lo que yo soy, un monitor. Y detrás de ellos están sus familias y de sus familias la comunidad. Es importante que así como nosotros tres hemos sido parte de esta revolución, esperamos que la comunidad asuma esta responsabilidad. Ahora estamos nosotros, pero mañana pueden ser ustedes. Gracias.